Como siempre en todas las familias, como es común en todas las familias, se mantuvo mucho silencio, pero empezamos a ser conscientes. Yo, por ejemplo, personalmente empecé a ser consciente a partir de ir al instituto, cuando no cuadran fechas, preguntas, no te salen las cuentas. Y bueno, pues supe que mi abuelo estaba enterrado entre comillas en Paterna. Lo fusilaron, no lo asesinaron, y bueno, pues es difícil encontrar documentación, es difícil encontrar ayudas, pero bueno, mi abuela el 17 de noviembre de 1939, al día siguiente fue a Paterna a recoger a mi abuelo, no se lo dieron. Y bueno, yo ahora, a 80 y tantos años después, nos hemos puesto en marcha junto con el resto de familiares de la asociación de la Fosa 95 de Paterna, que es donde están el mío y otro mi abuelo y 46 más, y vamos a devolverles a mi abuela. Traeremos a Requena a su marido y a todos los fusilados en la Fosa 95 los enterraremos de una forma digna. La situación después de la guerra, las situaciones familiares fueron muy difíciles. Hay una tragedia por cada una de las familias, tragedias diferentes, y unas superan a las otras. Familias tuvieron que marcharse de los pueblos, que no quieren ni volvieron probablemente al pueblo, marcharse incluso de España. Otras familias se quedaron en los pueblos. Mi abuela fue a por mi abuelo. Le costó mucho, estamos en Requena, Paterna, estamos hablando de 1939, la comunicación, lo difícil que es llegar. Llegó a Paterna, quería traerse a su marido, porque le dijeron anoche, ayer fusilaron a Alejandro, y él fue a por Alejandro. Mi abuela quería traerse a su marido, quería traerse a mi abuelo, y yo si puedo, pues lo traeré, como ella quería hacer. Para mantener el relato de por qué esta gente estuvo allí, en el hecho en el que lo llevamos a un espacio de lo privado, vamos a perder la posibilidad de seguir mantener el relato de lo que sucedió. Es que el relato se va a mantener en Paterna. Esperamos que se mantenga en Paterna. Cuando todas las fosas se vacíen, la 95, por ejemplo, la intención de las familias es que la fosa de la 95 quede exactamente como estaba hasta ahora, que los nombres estén, que se puedan seguir visitando el cuadrante de fosas conforme está, que se quede como lugar de memoria, como lugar de recuerdo donde estuvieron. Por supuesto, el memorial, que ya han empezado las obras, albergará, por desgracia, a muchos, quizá más de lo que quisiéramos. El memorial se recondujo para contentar, o cuando menos no ofender, a una parte. Sí que está claro que el memorial antiguo que había era concreto, muy concreto, porque además tenía sus nombres y los apellidos, entonces era exactamente para esas personas que eran caídas por honor, por la patria, era muy concreto, pero este no es menos concreto, porque este es memoria a las víctimas de la guerra civil y una fecha, 1936-1939. Sí que engloba las víctimas que pudieron morir en el frente, por ejemplo, o desaparecidos, pero estamos hablando de fechas muy concretas. Y todas las víctimas a partir de 1939, todo lo que supuso la represión franquista, víctimas asesinados y víctimas familias, porque aquí también hay que considerar como víctimas a quienes se quedaron en el pueblo. No, este memorial no va dirigido a ello. Fue una forma de, reconducirlo, suavizarlo, no sé, porque contentar, o por lo menos voy a adelantarme un poquito para que no se me alboroten y no me pidan más. Y así quedo. ¿No os habéis planteado el hecho de revisar esta representación, esta monumentalización? ¿Sabes qué pasa? Que en Requena tampoco hay
Porque claro, el texto que dice el memorial es un texto bueno, no ofende a nadie, excluye, no abarca, pero no ofende. Sí que es cierto que este monumento se redignificó, creo que por los años 80, entre el 70 y algo y 80, no recuerdo. Sí que para el momento podría considerarse como un avance y tal, pero yo creo que fue más un adelanto. Quizá este monumento, si se hubiese mantenido más tiempo, el anterior, que era muy concreto y era vergonzoso, para mi forma de ver, yo recuerdo haberlo visto y era vergonzoso, quizás si se hubiese mantenido durante más tiempo ese monumento, años después se hubiese exigido más. Que yo creo que esos años de represión hicieron un buen trabajo, muy buen trabajo. Fueron muchos años muy duros para más de la mitad de la población española. En los pueblos más todavía, porque los pueblos todo el mundo se conoce. Y se hizo muy buen trabajo. Se cayó, se obligó a callar, a no protestar, al miedo. De hecho, las familias, el silencio de las familias nos lleva a no saber prácticamente nada a nosotros. Porque ellos tuvieron, mi madre en este caso, por ejemplo, y todos los hijos, vivieron momentos muy duros. Entonces es lógico que no quieran después recordarlo. Porque sí que está claro que durante muchos años, durante los años del franquismo, no se pudo hacer nada. No se pudo, pero después sí se pudo. Yo te doy la razón en que aparte llevamos más años en democracia y no se ha dignificado, no se ha recuperado memoria, no se les ha puesto en valor, no se les ha hecho justicia, no solo a los que murieron, a los que sobrevivieron. No se les ha hecho justicia. Yo lo digo muchas veces a las personas mayores que están esperando a sus hijos de la fosa. Es que yo les pido perdón. Es que nuestra obligación era haber hecho esto por ellos. Ellos no podían, ellos ya eran mayores, ellos habían pasado el miedo, ellos habían pasado la represión. Nos tocaba a nosotros y no lo hemos hecho.